No, ¿no tiene lugar? Julio y, ¿no? Juan Pablo, vénganse por acá cerca. Bueno, muchas gracias, les decía, por estar. No sabía que iban a haber tantos, que íbamos a hacer tantos. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Lo que queremos hoy es hacer un poquito un repaso de algunas de las cosas que hemos hecho durante estos 10 meses de trabajo en lo que tiene que ver con lo administrativo, fundamentalmente con la organización del Senado, lo que implica el movimiento permanente de todos los días, lo cotidiano, lo que uno tiene que hacer para que los trabajos salgan, para que las cosas vayan, digamos, agarrando su camino, porque no solo se hace trabajo parlamentario en el Senado o en cualquier otro parlamento del mundo, sino que también se hacen trabajos que tienen que ver con la gestión diaria, ¿no?, cotidiana. Y en este sentido, en estos 10 meses hemos hecho mucho trabajo, muchísimo trabajo para organizar el trabajo cotidiano de manera más sencilla, más fácil para aquellos que tienen que ir tomando decisiones, para los senadores fundamentalmente, que son el corazón del Senado, obviamente, son los representantes de las provincias que elige la ciudadanía y ellos tienen que estar cómodos para poder hacer su trabajo de manera transparente, porque la sociedad lo necesita así, porque la ciudadanía quiere que sus organismos públicos sean transparentes y nuestros senadores están acompañando este proceso de transparencia y además porque queremos ir ahorrando dinero. Todos sabemos que nuestro país está en una situación complicada desde el punto de vista de los recursos públicos para hacerle frente a la gran cantidad de servicios y obras que el Estado tiene que volcar en sus ciudadanos, porque justamente el esfuerzo de los impuestos debe volver a los ciudadanos, lo sabemos perfectamente, en obras y servicios que le rindan realmente, digamos, homenaje a ese esfuerzo que los ciudadanos hacen. Y en este sentido nosotros tomamos en serio también en el Senado esta tarea de empezar a ahorrar, de poder generar una administración mucho más austera, mucho más lógica, más razonable para aquellos esfuerzos que la ciudadanía, que todos los ciudadanos hacemos pagando los impuestos. Y bueno, y a esta altura del año estamos, la verdad que orgullosos del ahorro que hemos hecho, de lo que eso ha significado para nuestro Estado argentino, porque en definitiva el Poder Legislativo es uno de los poderes del Estado argentino y todo lo que ahorremos acá significa ahorro para el Estado y por supuesto la posibilidad de hacer más cosas para la gente. Así que lo primero que queremos hacer es anunciarles algunas de las cosas que son más nuevas en esta tarea que hemos desarrollado en el año. La cuestión más novedosa de todo este trabajo es que vamos a terminar de implementar nuestro sistema biométrico de control de accesos al Senado hacia fin del primer cuatrimestre del año que viene, pero que ya tenemos el trabajo absolutamente comenzado, la licitación obviamente terminada, porque esto se hace a través de se hizo a través de una licitación pública que permitió que ahora una empresa esté llevando adelante ese trabajo. ¿Y esto qué significa, sistema de control biométrico en el acceso? Significa poder apuntarle a dos objetivos. El primero, que tiene que ver con la seguridad. Todos los edificios públicos requieren, obviamente, de un control de seguridad. Quiénes ingresan, quiénes egresan, si se queda gente, si no se queda gente adentro del edificio, porque digamos, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la seguridad son muy importantes. Y esta es una de las medidas que nos ayuda en ese sentido. Pero también otro tema que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con el presentismo, que tiene que ver con la gente que trabaja, con la gente que viene a trabajar y la que por ahí no viene a trabajar y no está justificada, porque obviamente, sabiendo que los senadores son representantes de las provincias, hay algunos trabajadores de la planta transitoria, o sea, de la planta política del senador, que trabajan en las provincias. Y eso es justificable, es algo que los senadores nos informarán y el área administrativa tomará cuenta para tener, obviamente, en claro que hay personas que pueden estar trabajando en las provincias y se hará un control específico para ese tema. Pero la gran mayoría de la gente, la planta permanente y gran parte de la planta transitoria, trabaja en el Senado. Entonces, lo que queremos es controlar que realmente haya una respuesta
positiva y real y concreta de los trabajadores a el esfuerzo que hace el ciudadano cuando paga sus impuestos y quiere que sus trabajadores públicos le rindan los servicios que tiene que rendirle. Entonces, en este sentido, el tema del control biométrico lo estamos terminando para marzo, abril del año que viene y ya tendremos efectivamente en funcionamiento ese tema. La otra cosa que es muy importante para nosotros es, ustedes saben que se terminó de votar la Ley de Acceso a la Información en la Argentina después de tantos años de deuda, de una ley que solo 3 países de América Latina no tenían y Argentina era uno de ellos. Entonces, para nosotros es muy importante este logro a nivel de representación política de todos los partidos, ¿no? Porque esto ha sido con el esfuerzo y el aporte de todos los partidos políticos, más allá de que la iniciativa la tomó el gobierno, y es importante que la haya tomado el gobierno porque ustedes saben que una ley de acceso a la información es una manera de autolimitarse, ¿no? O sea, cuando un gobierno envía una ley de este tipo es una ley que autolimita las facultades y las posibilidades, obviamente, de tomar decisiones. En este sentido, se votó la ley y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, de acuerdo a lo que dice la ley, tener una oficina de acceso a la información pública que represente a cada poder del Estado. El Poder Judicial deberá tener la suya, el Poder Ejecutivo tiene la suya, la Agencia de Acceso a la Información Pública, y nosotros como Congreso tenemos que tener la nuestra. En esto estamos trabajando con la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados y obviamente los presidentes de bloque de cada uno de los bloques de los diputados, y también con los senadores. Pero nosotros nos vamos a adelantar a esa oficina que vamos a crear del Poder Legislativo y vamos a hacer una dirección de transparencia y acceso a la información pública del Senado de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley de acceso a la información va a poder hacerse efectiva y concreta en sus respuestas en nuestro Senado de la Nación porque nosotros lo queremos obviamente más prestigioso, lo queremos más cerca de la gente, y tener una oficina que se dedique especialmente a darle a la gente la información concreta que nos pide, o a los periodistas, o a las ONGs, o a quien sea que lo pida, a un ciudadano común que pasa por la calle y le interesa saber tal o cual cuestión, toda la información de una manera que sea accesible a la lectura de la ciudadanía, la vamos a tener en esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que va a ser la interpretación que el Senado hace de la Ley de Acceso a la Información para tener concretamente una respuesta en este sentido. Así que estamos en este momento poniendo en marcha esa dirección. Después hay, obviamente, un poquito más de material para que ustedes tengan específicamente las funciones y toda la gestión que va a llevar adelante la oficina, pero en grandes rasgos, digamos, es esto, es hacer accesible la información que el Senado debe proveer a la ciudadanía. Después, en términos generales, en la evaluación del trabajo hasta acá, hemos hecho una tarea, como decía, muy importante desde el punto de vista de los recursos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nosotros llegamos al Senado y teníamos un Senado deudor. Como todas las oficinas públicas y como todo el Estado argentino, había deudas en el Senado también. Hicimos una auditoría, ustedes lo saben, esa auditoría nos dio como resultado una deuda de 147 millones, ¿no? Más o menos eran. Bueno, había que hacerle frente a eso. Pero encima teníamos, ustedes recuerdan, a principios de año, aquella medida que tomamos, teníamos la planta permanente duplicada en 10 meses. Cosa que no puede pasar, no solo en un organismo público, sino en cualquier empresa, en una empresa familiar, en un kiosco, en donde sea. Porque si doblamos la planta de trabajadores permanentes, obviamente eso hace quebrar cualquier presupuesto, ¿no? Y teníamos ese problema, teníamos que pagar el doble de una planta permanente, teníamos que, con el mismo presupuesto del año anterior. Era imposible hacer frente a eso. Entonces, si tomamos medidas en relación con eso, ustedes saben, se armó una comisión que evaluó cada uno de esos despidos que se hicieron. Algunas reincorporaciones se hicieron, alrededor de 400, 500 reincorporaciones de esos 2.000 empleados que habían sido definidos como planta permanente en una situación absolutamente irregular.
Lo cierto es que con todo este proceso de reacomodamiento de personal, de baja de precios de montones de servicios que el Senado contrata y que tenían precios que eran totalmente desfasados con la realidad que nosotros hoy tenemos en los precios que contratamos, no había contrataciones por licitación, las contrataciones eran todas directas, empezamos a hacer licitaciones. Todo este proceso de transparencia nos lleva hoy a poder decir que nosotros no le hemos pedido plata al Poder Ejecutivo. Prácticamente esto no ha pasado, al Tesoro, ¿no?, de la Nación, a la Secretaría de Hacienda, a pesar de haber pagado paritarias, de haber podido, obviamente, hacer todas las tareas que el Senado hace y más, porque la verdad que hemos hecho más actividad todavía en términos de cultura, en términos de relación con la ciudadanía, que otros años, y obras que no se hacían hacía años también. El Senado, como la Cámara de Diputados, podían contratar obras con un presupuesto que dependía de un programa que se llama PRIE, que es el programa de recuperación, ¿cómo se llama? Integral Edilicia. Integral Edilicia, que es un programa que permite que todos los edificios públicos puedan ser mantenidos en su valor, porque muchos de ellos, como ustedes saben, el Palacio del Congreso es uno de ellos, son históricos y tenemos que preservarlos. Bueno, el Senado de la Nación, y todos ustedes que están acá y son periodistas acreditados lo saben perfectamente, está en condiciones de mucho deterioro. Y no se habían hecho obras, incluso teniendo este programa disponible. En la Cámara de Diputados, por el contrario, la gestión de Julián Domínguez hizo una tarea realmente muy importante que todos valoramos, todos los partidos políticos, todos los diputados y senadores de los distintos espacios políticos. Fue una tarea de gestión muy importante y se llevaron adelante obras tan bien hechas que nosotros contratamos a la persona responsable de ese equipo para que ahora esté responsable del equipo de las obras en el Senado. Y junto con los presidentes del bloque de senadores hemos definido un programa de obras que nos va a hacer recuperar, gracias a Dios y para toda la ciudadanía, el edificio del Palacio del Congreso, que es un edificio histórico de un valor enorme y que todos los argentinos queremos que se recupere porque somos dueños de esto, ¿no? O sea, esto es nuestro patrimonio y queremos tenerlo bien. A mí me duele mucho ir a los viajes que voy por estas tareas que estoy haciendo de búsqueda de inversiones y de capital para financiar inversiones. Y, por supuesto, visito los senados, porque soy la presidenta del Senado argentino, y entonces, como tal, también voy a ver los senados de cada uno de los lugares donde voy. Y no importa el país que sea, si es un país en desarrollo, si es un país desarrollado, si es un país del Asia, de Medio Oriente o de América Latina o de Europa. Todos tienen su Senado, su Parlamento, en condiciones absolutamente pulcras, perfectas, mantenidos. Son lugares, por lo general, de acceso para el turismo, o sea, es un lugar que visita todo el mundo. Y lamentablemente nosotros no podemos decir lo mismo de nuestro Senado. De este edificio hay una parte que está caída y destruida. Y esa parte es la que le corresponde al Senado de la Nación. Por lo tanto, hemos comenzado ya las obras con el mismo presupuesto y con precios que eran precios de obra del 2014. Entonces, con la inflación de por medio y los mismos precios. Entonces, lo que podemos decir hoy es que hemos hecho un ahorro de aproximadamente... Ya tenemos un fondo de reserva de 260 millones y el ahorro integral llega casi a los 1.000 millones. A los 1.000 millones. Este es el trabajo absolutamente esforzado de todas las áreas del Senado y del trabajo no solo del equipo administrativo, del cual yo estoy orgullosa, sino también de todos los bloques, los presidentes de bloque que se han puesto realmente a disposición de esta tarea y han creído, como creemos nosotros, que es fundamental que le devolvamos al Senado el prestigio que debe tener por el esfuerzo que se hace de muchos trabajadores y de la mayoría de los senadores que realmente se esfuerzan por representar bien a sus provincias. Entonces, hemos hecho realmente una tarea muy importante y estamos orgullosos de poder hoy darla a conocer. Con ese fondo de reserva estamos pensando una tarea que vamos a poner en consenso con los senadores, ver de cómo hacemos proyectos sociales que puedan darle ese dinero a las provincias, para que la gente de las provincias, la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad, pueda tener un símbolo claro de cómo, cuando las cosas se hacen bien, el dinero vuelve
a la gente porque ese dinero no debería haberse malgastado. Entonces queremos hacer ese símbolo este año y lo vamos a hacer hacia fin de año con la anuencia de todos los presidentes de bloque. Así que, bueno, por ahora eso, tenemos muchas más cosas, pero por ahora dejo eso para que hagan las preguntas que quieran hacer. Presidenta, le puedo preguntar, usted está hablando del tema de los gastos del Senado. Hubo mucho debate y bastante polémica sobre el aumento salarial que se dieron los senadores y los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, que es de su mismo signo político, decidió suspender ese aumento como gesto político. ¿Qué va a hacer el Senado de la Nación? Al respecto, ¿a usted le parece bien lo que dijo Pinedo al respecto de que él tiene que ganar eso por la inflación que tiene la República Argentina? En primer lugar, hay una cosa que tenemos que tener muy claro, que es que acá en el Senado nosotros hemos decidido, y ustedes lo han visto de entrada, porque esta tarea que hemos hecho la hemos hecho de la misma manera, tanto en lo parlamentario como en lo administrativo, todas las decisiones se han tomado por consenso. Ninguna decisión se toma o por un partido político, el que gobierna, o el de la oposición porque tiene más votos, o de la presidencia porque es la presidencia, digamos. Esto siempre ha sido por consenso en lo parlamentario y en lo administrativo. Con lo cual, esa decisión se tomó de la misma manera con los presidentes de bloque de todos los bloques, incluso con los presidentes de bloque de diputados, o sea, fue una decisión conjunta. Hay una diferencia que también es importante marcar, que es que el presidente de la Cámara de Diputados es diputado, o sea, está involucrado, es juez y parte, porque él, de alguna manera, digamos, si había un aumento de ingresos, lo percibía él. Y en este caso no es lo mismo porque yo no soy senadora, con lo cual no es que estoy aumentando mi sueldo, que esto también hay que aclararlo porque en muchos lugares se hablaba de esto, ¿no? Como que era el aumento del sueldo de la presidencia también. No es el caso, digamos, estábamos hablando del aumento del sueldo de los senadores. Esto para aclarar. Pero más allá de eso, lo que yo he dicho siempre con este tema es lo siguiente. Así como se tomó por consenso la decisión de aumentar el sueldo de los senadores, porque además en el caso de senadores había un retraso aún mayor que en diputados, de más años para atrás, porque las paritarias anteriores en diputados, algunas se habían afectado a los diputados y en senadores no. Pero más allá de eso, así como tomamos la decisión por consenso también hay que tomar si esto se hace digamos, una recomposición. En realidad, diputados no es que suspendió todo el aumento, sino que suspendió una parte del aumento. Y entonces, en este caso, ver si se hace lo mismo. Yo no quiero ser irrespetuosa y por eso, como he estado de viaje en las dos últimas sesiones y las dos últimas labores parlamentarias, no he podido estar con todos los presidentes presentes. De hecho, quise hacer una reunión y no se pudo hacer la semana pasada. Quiero que esto se tome de la misma manera por consenso. No va a ser una decisión de la presidencia, ni va a ser una decisión unipersonal, algo que fue tomado por todos. Entonces, en el momento que estemos todos los presidentes de bloque juntos, con la presidencia de la Cámara, obviamente presente también, discutiremos. Y ahí tomaremos la decisión. Yo creo que no va a haber, probablemente no haya problemas en acompañar lo que ha hecho diputados. Supongo que es una de las posibilidades reales que hay, porque de hecho he escuchado a un montón de senadores y me parece que hay como voluntad en ese sentido. Pero estas cosas se toman en consenso, se toman decisiones en consenso y yo quiero ser respetuosa de todos los senadores como han sido respetuosos ellos del trabajo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista administrativo y lo han acompañado, ¿no? Usted lo que nos quiere decir, Miquel, es que ese consenso fue unánime o hubo aquí alguna situación de tener que acatar una decisión de la mayoría para salvaguardar algún tipo de acuerdo político. No, en realidad lo que pasa es que acá, a ver, hay un tema que es importante aclarar. Cuando nosotros hacemos labor parlamentaria o cuando nosotros hacemos una reunión de presidentes de bloque y tomamos decisiones en conjunto, como hemos tomado estas que son decisiones que nos ponen absolutamente orgullosos porque estamos como a la cabeza de todos los organismos públicos en términos de ordenamiento, de transparencia, en el sentido de los recursos, ¿no? De la cantidad de recursos que hemos ahorrado. Así como tenemos eso, también debo decir que estas decisiones las toman los presidentes de bloque reunidos y puede ser que en algún bloque o que en todos los bloques o que en algunos bloques haya senadores que tienen que acatar la decisión del conjunto de su bloque, porque las decisiones en los bloques se toman también por consenso y entonces muchas veces puede haber senadores que cuando levantan la mano por una ley discutieron en la reunión de su bloque y ustedes saben perfectamente
si la mayoría está, digamos, queriendo tomar una decisión, el senador la tiene que acatar porque esa es justamente la idea de lo parlamentario. Yo tomo la decisión que toma la mayoría porque para eso estamos trabajando los consensos. Entonces, obviamente que hay senadores que por ahí no estaban de acuerdo, pero cuando el presidente de bloque define una determinada situación después de la reunión que tiene con su bloque, esa es la medida que viene a traer la labor parlamentaria, ¿no? Y en las últimas horas el abogado Martínez Herrero presentó un escrito. ¿Considera que hay sobradas argumentos para que se la cite usted indagatorio por el episodio que se conoció durante el balotaje sobre la supuesta bolsa con dinero? ¿Cuál va a ser su postura con respecto a esto en caso de que sea efectivamente citado indagatorio? Mi postura es siempre la misma desde el primer día. Es todo lo que la justicia tenga que tener, lo tiene que tener. Y ya lo tiene. O sea, la verdad es que desde el primer día, a diferencia, creo yo, de muchos otros funcionarios que cuando son denunciados por algo y ahí sí con sobradas pruebas, como dice usted, no colaboran con la justicia bueno, por eso, no colaboran con la justicia o hacen este tipo de pedaleos, ¿no? Jurídicos o procesales. La verdad que en el caso nuestro, en el caso de la denuncia que a mí particularmente me hicieron, ha sido todo lo contrario, ¿no? Así que mi situación es siempre la misma, es la justicia tiene todo para poder decidir, si necesita algo más lo va a tener, las pruebas que hemos enviado son enorme cantidad de pruebas, yo creo que estamos, yo estoy súper tranquila, muy por otro lado muy serena desde el punto de vista de que la cosa tenga un ámbito de resolución que sea un juzgado y no, digamos, un parloterío mediático solamente, sino que sea un lugar que realmente sea institucional y que sea la justicia el que esté resolviendo. Y será siempre la misma, la de estar... En este caso se quiere aclarar ¿Cómo no? algo. O sea, yo tengo la absoluta disposición a todo, digamos, a lo que se necesite. Desde el primer día, como les digo, puse todo a disposición. Hemos dado más pruebas de las que pero muchas más pruebas de las que el fiscal había pedido. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? Todo, o sea, las declaraciones de las personas que habían donado los 200.000 pesos para la organización de la fiesta, ¿cómo se llama? Las declaraciones juradas, todos los movimientos de banco, de la única cuenta que yo tengo, que es mi caja de ahorro de sueldo, todo, absolutamente todo. O sea, todas las documentaciones de la Fundación que ustedes saben y lamentablemente no se difundió lo suficiente, creo yo, pero bueno, está de la IGJ, de la FIP y de la UIF con informe a favor de que la Fundación Summa tiene todos sus papeles sin observación. ¿No hay delito entonces? Obvio que no, por supuesto, pero no quiero entrar en eso porque es la justicia la que la está llevando adelante y yo creo que esas cosas cuando están en la justicia lo bueno es que la persona que esté denunciada ponga todo a disposición. ¿Es un juego político entonces? Yo eso lo voy a dejar después para cuando termine la causa. ¿Por qué se sigue esta instancia? ¿Qué cree usted? ¿Estuvo mal explicado al comienzo? ¿Qué pasó? ¿Estos temas? No, lo que hablamos con el Papa fueron temas, como siempre, fue una reunión del estilo que yo tenía acá, una reunión muy de esas que uno va de un tema a otro y te toca un poco de todo, ¿no? O sea, temas que tienen que ver con problemas más macro del mundo entero, porque yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el Papa, es el líder espiritual y además el jefe de Estado Vaticano, pero sobre todo el líder espiritual de la Iglesia Católica en el mundo entero y tiene una visión muy global de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces hablamos fundamentalmente de uno de los temas que a mí me obsesiona, que va a ser uno de los proyectos que comienza ahora en la oficina de la vicepresidencia, no como presidenta del Senado, sino como vicepresidenta de la Nación, que es un proyecto social para generar empleo, que es uno de los temas que a mí me parece que es lo más importante que tenemos que ponerle el ojo y el foco. Y hablamos fundamentalmente de ese tema en el mundo entero, o sea, de que no solo los países en desarrollo, sino sobre todo los países desarrollados están teniendo una grave problemática en el empleo
y que la tecnologización y la robotización de las inversiones, de todas las empresas grandes, que uno va y tienen plantas gigantescas, invierten miles de millones de dólares para generar determinado producto, para producir algo, pero sin embargo necesitan cada vez menos gente. Y que ya, por ejemplo, hablábamos de que hay supermercados en Estados Unidos que no tienen cajeras o cajeros, y que cuando uno va a muchas veces a estos como negocios donde se vende de todo un poco, que no son supermercados, pero que son como ese estilo de negocio americano que está abierto a las 24 horas, y bueno, que uno va y que también pasa su tarjeta, pero que no tiene alguien que le cobre, y entonces que cada vez hay menos personal contratado también en los servicios, no solo en la industria. Entonces hablamos mucho de ese tema, y yo le conté el proyecto específico de generación de empleo que voy a comenzar a hacer, que es un proyecto que tiene que ver con mujeres líderes de la Argentina, del sector privado, del sector público, para ponerle foco a todas aquellas mujeres, sobre todo del interior del país, que no tienen trabajo, para recuperar todo el acervo cultural de nuestra artesanía textil, que es impresionante. Hemos estado haciendo una investigación todo este año y es impresionante la calidad de posibilidades y el potencial que tenemos. Y entonces, a partir de eso y de una capacitación sobre diseño que vamos a hacer para que toda esa calidad de materiales puedan estar orientados a un nicho que se llama lujo sustentable, que es la gente que tiene mucho dinero en el mundo, Japón, Europa, los países árabes, Estados Unidos, tienen una clase media alta y para arriba que compra cosas de este estilo, digamos, que le interesan cosas con valor agregado de este estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es un proyecto masivo, muy, pero muy fuerte, con posicionamiento de marca a nivel internacional, que cuando uno vaya a comprar algo que tenga que ver con la calidad de lo textil argentino, sea algo que le pueda redituar a esa persona mucho dinero en la venta de estos productos. Entonces, entonces, todo este tema, bueno, le pareció que era uno de los caminos por los cuales tenemos que andar en el mundo entero. Él dice que se está haciendo esto en muchos lugares, trabajando con lo que es el acervo cultural de los países y poniéndole valor agregado a eso para venderlo donde hay dinero, digamos, ¿no? Para desconcentrar la cantidad de concentración económica que hay. Después hablamos del tema de la preservación del ambiente, que también es un tema que lo preocupa, como nos preocupa a todos, creo yo. Me habló de los bosques en la Argentina que todavía siguen siendo deforestados y que no ilegalmente, que teníamos que poner mucho ojo en eso. De la venta de tierras a extranjeros, que hay que limitar ese tema de la ley de tierras que estamos trabajando. Y después hablamos de temas, por ejemplo, más personales. Obviamente yo le conté este tema, él no me lo sacó, yo le conté, le dije, bueno, usted sabe que está pasando esto, no me dijo ni sí ni no, se quedó calladito y me dijo, usted, bueno, una cosa personal y digamos como que absoluta tranquilidad con el tema, no ninguna preocupación. Así que bueno, fue eso, pero una charla muy interesante desde lo personal también. Vicepresidenta, ¿quién va a conducir la dirección de...? Por el tema de, a lo mejor es un tema que haya hablado también con su santidad. Por un lado, la emergencia social, que es un tema que se aprobó acá en el Senado y que hay discusiones ahora en diputados, y volver otra vez con el tema, del último tema que usted señaló que habló con su santidad, la denuncia por la fundación. ¿Usted considera que hay una campaña política, mediática en su contra? A mí no me gusta hablar nunca de esas cosas, ¿no? de campañas políticas en contra o eso, porque siempre prefiero tener como la contundencia de los papeles, de la documentación, de una resolución de la justicia en este caso, para poder decir esto es así, ¿no? O sea, porque si no es la palabra de uno contra la de otro, y me parece que ahí la gente se siente como tironeada y no me gusta entrar en ese tipo de cosas. Nunca entré yo en ese tipo de denuncias, ¿no? Denuncias que son siempre como forzadas y tiradas de los pelos, con lo cual tampoco voy a entrar en contestar ese tipo de denuncias. Lo que sí digo es, una vez que esté resuelto esto en la justicia, ahí sí diré lo que yo creo que pasa con todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero ahora lo dejamos en la justicia y que lo resuelva la justicia. Perdón, me preguntó otra cosa. Lo de la emergencia social. Nosotros, justamente, si estamos haciendo estos esfuerzos,
si estamos haciendo estos esfuerzos, que los estamos haciendo en cada área de gobierno, tiene que ver porque hay una conciencia absoluta, total y central de parte del gobierno de que nuestro primer problema a poner el foco, a trabajar, a poner toda la energía, es el problema de la generación de empleo para poder sacar a nuestros ciudadanos y compatriotas que están en situación de pobreza de esa situación de vulnerabilidad que le genera la situación de pobreza. Entonces, todas las medidas que vamos tomando tienen que ver con ir ordenando el panorama macroeconómico de la Argentina, el panorama de las economías regionales, para que todo empiece nuevamente a funcionar. Ahora, cuando uno tuvo, y lo decimos siempre porque es la realidad, no es porque se nos ocurre cargar las tintas, no. Cuando uno toma una situación de semejante destrucción del Estado, si yo les cuento cada detalle de estas cosas, cómo hemos ido teniendo que llegar a estos ahorros, o sea, ¿cómo puede ser que todo ese dinero se pudo ahorrar, no se le pidió un peso a Hacienda para pagarle la paritaria a los empleados? Hicimos montones de actividades en el Senado, pudimos, al contrario, hacerlo más eficaz y, sin embargo, pudimos ahorrar semejante cantidad de plata. ¿Por qué? Pagamos deuda. ¿Por qué? Porque obviamente las cosas se hacían mal. Había despilfarro, había corrupción, había desidia. Entonces, lo que estamos haciendo es absolutamente cada una de las decisiones y las cosas que tenemos que hacer para poner en marcha la economía del país. Y no les quepa duda que el año que viene, como dijimos, va a ser un año de crecimiento económico. Como hace 5 años no crece el país, porque el país está estancado hace 5 años y no tenemos un empleo genuino, generado hace 5 años desde el sector privado. Entonces, el Estado se convirtió en el gran, digamos, protector de la situación social. Y lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda tener su despliegue de su vocación, de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces, esa es la tarea que estamos haciendo y les puedo asegurar que cada medida que tomamos tiene que ver con eso y estamos en la dirección en la que queremos estar. Ahora el blanqueo va a ayudar otro poco, la vuelta a los jubilados de un montón de dinero que estaba, digamos, en manos entre la justicia y el Estado porque había que sacar los juicios adelante y nunca salían. Bueno, finalmente ese dinero va a volcarse también al mercado del consumo. Estamos ganando poder adquisitivo de a poquito del salario de la gente y cuando volvamos a tener el salario con el poder adquisitivo que se necesita para poder consumir, otra vez esto tiene el movimiento de la economía que se puede generar. Las economías regionales bajaron en sus impuestos y por lo tanto ya volvieron a invertir de otra manera, muy distinta a lo que habían hecho. Entonces, todas estas cosas son las que nos van llevando al año de crecimiento que tenemos el año que viene. Última pregunta. Sí, Miguel, una consulta. Se habló sobre lo que se dio a conocer hoy respecto a este pedido de indagatoria, pero además este abogado Herrero acusa de falso testimonio a Claudia del Valle, una testigo, porque dice que es socia... Claudia del Valle. Sí, Claudia del Valle Núñez. Ah, Claudia Núñez, sí, la conozco, es una amiga de mi hermana. Que es socia, acusa de ser socia de su hermana. Por eso dice que es falso testimonio. ¿Esto es así? No sé el caso, me lo acaba de contar Paula cuando venía para acá, lo que pasó hoy, no sé a qué se refiere, no estoy metida en el tema. Está el abogado... A ver, yo no puedo hablar y no quiero, y lo he hecho desde el principio de la causa, no quiero ni debo hablar, porque así lo hemos decidido con el abogado, sobre los temas que lleva el abogado, porque para eso tengo un abogado, si no, digamos, es la primera vez que me toca hacer una cosa como esta y lo hemos hecho de esta manera. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy con una paz y una tranquilidad por la cual todas las noches me apoyo en la almohada y duermo sin ningún problema, digamos. O sea que lo único que espero es que termine el proceso, digamos, y la causa, este camino que tiene que transitar y poder decir después lo que yo quiero decir. Gracias, chicos. Gracias. Les damos la información de todas las medidas que hemos tomado para que tengan más información. Y de esta manera termina la conferencia de prensa de Gabriela Michetti. Tardó algunos minutos en entrar en el tema judicial y básicamente, más allá de aportar algunos datos casi
periodísticos, dijo que la información se la habían suministrado a la justicia y que ahora esa situación estaba en manos de la justicia, o por lo menos eso es lo que dijo en la conferencia de prensa, donde encaró la situación hablando del ahorro que va a haber en el Senado y en el Congreso y dejando de lado la denuncia penal. De hecho, para eso había convocado la conferencia de prensa, para hablar de esos temas, y después se suponía que iba a abordarlos. Lo hizo después de una pregunta y, bueno, esto es lo que dijo. Realmente no profundizó, porque entiende, o por lo menos públicamente, entiende que las explicaciones las está dando frente a la justicia. Pero se lo vamos a preguntar, que seguramente vio esta conferencia de prensa con mucha atención, a Gabriel Morini, que está en línea. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, Guillermo, ahí estaba analizando. Bueno, es cierto, la vicepresidenta tardó bastante, 20 minutos más o menos, en abordar el tema y generar más o menos el camino que habíamos anticipado, ¿no? Apoyarse en lo que es su defensa, en los papeles que presentó. Algunos de ellos fueron requeridos por el juez, en realidad, mediante operativos. Esto fue el comienzo de la causa, todo lo referido a la Inspección General de Justicia, a la Unidad de Información Financiera y también a la FIP. Fue requerido por oficio por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Marijuán. No fue solo documentación que haya sido aportada, digamos, de manera voluntaria por la vicepresidenta, pero lo concreto es que dijo que no estaba en el tema referido al tema de la denuncia de falso testimonio de la testigo que supuestamente tendría vínculo comercial con su propia hermana, y que no lo declaró esto ante la justicia, que es parte de la presentación que hoy se hizo en tribunales. Dijo que estaba tranquila, que se había aportado documentación por demás a la investigación y enumeró, digamos, no se metió en ningún tema de los que son medio escabrosos, que tiene que ver con esta supuesta no emisión de ningún recibo para digamos, ser contraparte de los aportes que habían sido donados de manera informal. Sí, digamos que dio algunas explicaciones generales y salió por la tangente de la documentación presentada en la justicia, digamos, ¿no? Claro, esa documentación en definitiva fue requerida por el juez y eventualmente me da la impresión de que Ariel Lijo va a seguir profundizando esta vía de solicitar documentación y de hecho lo ha extendido a otras ONG que no son solamente Suma, la que preside Gabriela Michetti. Lo concreto es que a raíz de los testimonios es que precisamente se pide la indagatoria. Sobre este punto no profundizó la vicepresidenta y se refiere a que todos de alguna forma, de manera coincidente, han declarado que el dinero era recolectado los días previos a la cena de manera informal, que no se emitió ningún tipo de recibo y en un caso uno de los funcionarios del Senado lo ha explicado por expresa orden de Gabriela Michetti, que era confeccionar una lista y después eventualmente extender los recibos cuando el dinero fuese ingresado a la fundación, digamos, en los términos de la fundación y en los términos legales. Hasta ahora eso constituye para el denunciante una prueba de que lo que se intentaba era evadir la normativa de AFIP referida al tema de control de lavado de dinero para las ONG. Bien, habrá que esperar entonces, porque la promesa de la vicepresidenta es hablar de este tema después de que termine la causa judicial. Entiendo, todavía queda para eso. Gracias, Gabriel. Un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Gabriel Morini se contactaba con nosotros para darnos más detalles sobre la situación en general, la causa y las explicaciones que dio en el marco de una conferencia de prensa la